Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Se lo estamos contando desde primera hora de la mañana. En media hora aproximadamente a las 10, el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se reúne para analizar la doctrina de la reciente sentencia que hacía recaer en la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas. 31 magistrados deben pronunciarse sobre este asunto importante, de gran calado, que afecta a millones de españoles hipotecados, y ya les adelanto que, según ha podido saber Radio Nacional, pues hay división de magistrados hay división entre estos magistrados. Se lo hemos contado en España a las 9. El pleno se prevé largo e incluso no se descarta que se pueda prolongar más allá del día de hoy. Voy a saludar a Gonzalo Bernardos, que es analista, consultor inmobiliario, profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona. Señor Bernardos, muy buenos días. Muy buenos días. Se encuentra en Radio Nacional de España en Barcelona, en el estudio 31 de nuestros estudios ahí en Radio Nacional. Y conmigo en el estudio de la Casa de la Radio, en el 101 de la Casa de la Radio, está Patricia Suárez. Hola, Patricia, buenos días. Muy buenos días. Que es portavoz de Asufin, Asociación de Usuarios Financieros. Nos consta que hay división entre los magistrados que deben pronunciarse sobre este asunto. Ustedes también tienen constancia de ello, señor Bernardos. La materia de la que tienen que tratar tiene diferentes aristas, diferentes tonalidades como para que exista esa diferente posición. ¿Qué opina? Mire, desde mi perspectiva, que no es de un experto en derecho, tiene dos. Si realmente lo que se escribe en el registro es el préstamo, o lo que se escribe es la garantía. Si se escribe el préstamo, como sucedía hasta el momento, el pagador tiene que ser el cliente, el que suscribe la hipoteca. Si en cambio lo que se escribe es la garantía, es decir, la hipoteca, el que tiene que pagar es el que se beneficia de ella, que no es otro que el banco. A mí siempre me ha parecido claro. No he conocido ningún particular que tenga mucho interés en inscribir la hipoteca en el registro, sencillamente porque no se beneficia de nada, sino que el único beneficiado es el banco. Y en materia impositiva, ya sabe usted, quien contamina paga, pues 3/4 de lo mismo. Aquí quien se beneficia paga, y antes y ahora debería haber sido el banco. Lo que pasa que en 1995 Hacienda determina en un reglamento que el que tenía que pagar el acto jurídico documentado era el cliente, es decir, el que compraba la vivienda, porque era el sujeto pasivo. Pero esto es lo que sucedía históricamente en este país, que el poder de los bancos era omnímodo y hasta la agencia tributaria trabajaba a favor suyo. Señora Suárez, ¿qué opina? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí el reglamento, este artículo que finalmente se ha anulado, era un claro ejemplo de lo que nosotros llamamos el abuso regulado. Es decir, hay abusos en este país que están escritos en las normas, y este es un problema grave. Yo creo que además que efectivamente el gran interesado es el banco, lo que se inscribe es la carga, y además muchas veces se está diciendo que el impuesto se paga sobre el préstamo, si te dan 200.000, y esto no es exactamente así. El impuesto se paga sobre la garantía hipotecaria, que la mayoría de las veces es más porque tienes que incluir las costas del procedimiento. Esto que ha sucedido, esta anomalía en realidad de 20 años de doctrina, que finalmente se corrigió y que llevábamos además los consumidores reclamando desde hacía mucho tiempo, bueno, pues parece que ha asustado a muchos, y que esto es lo que no puede continuar siendo así. Señor Bernardos, el mayor problema para los bancos es la retroactividad de esta decisión, ¿no? Entiendo yo, es el calado de lo que tienen que abonar en la medida en la que el Supremo decida que es 4 años o más allá. ¿Usted tiene alguna noción de lo que puede hoy decidir el Supremo en este ámbito? Mire, tengo una presunción. Sí. Y tengo una presunción derivado de cómo sucedió todo el tema. Yo creo que a los bancos les coge por sorpresa la sentencia del 16 de octubre de la sección segunda de la Sala Tercera, diciendo que ellos son quienes han de pagar la hipoteca, y actúan a lo antiguo. Se ponen en contacto con algún miembro muy importante del Tribunal Supremo, presuntamente, y mueve los hilos y hace que Luis Díaz Picazo diga que lo que dijo el Tribunal Supremo el 16 de octubre, pues vamos a repensarlo, vamos a estudiarlo mejor, y vamos a la sala, vamos a consultar al Pleno, y con una intención que a todo el mundo nos parece claro, con la intención de cambiar la sentencia. Entonces, claro, a partir de aquí la presión mediática y la presión popular, incluso política, es tremenda.
y el Tribunal Supremo está en otra tesitura a la que estaba inicialmente. Ha de velar por su prestigio. Y al velar por su prestigio, lo que han dicho sus compañeros hace unos días, el 16 de octubre, no puede coger y corregirse totalmente, porque no ha cambiado nada. Entonces, a mí me parece que una cosa está absolutamente ganada. Y esa cosa que está absolutamente ganada es que los nuevos hipotecados no pagarán el impuesto de actos jurídicos documentados. Nada. Lo contrario sería una gran sorpresa. Creo que está absolutamente perdida que se beneficien de la retroactividad cualquiera que tenga una hipoteca viva, porque esto aquí ya estaríamos hablando de un impacto sobre las cuentas de las entidades financieras que puede ser como mínimo 18.000 millones de euros. Y piensen ustedes que las entidades financieras en España ganan aproximadamente 6.000 millones de euros al año. Y el gran qué de la cuestión, lo que nos tiene a todos en vilo, sobre todo a los que tenemos una hipoteca desde hace 4 años, es si la retroactividad será por 4 años o será nula. Para mí, esta es la principal incógnita. Cualquier otra cosa sería una sorpresa. Bernardo, yo estando de acuerdo contigo, como casi siempre, hay una cosa en la que no coincido y es cuando hablamos de los 18.000 millones de euros que perdería la banca, esto es si todo el mundo reclamase. Pero reconozcamos de una vez en este país que a pesar de que los tribunales especializados están colapsados, solamente reclama el 20%. Solamente reclama el 20%. Y es verdad que se han sorprendido y que no lo tenían provisionado y que por eso están asustados. Pero nos van a meter en un tribunal especializado que no nos van a devolver el dinero más que al 20% que reclame hasta dentro de 3, 4, 5 años. Fíjate tú si les da tiempo prepararse. Pero si yo no estoy defendiendo a los bancos. No, ya lo sé que no, pero es que no es verdad que van a quebrar, es que no es verdad que tiembla España. Te estoy contando, a ver, no te estoy diciendo que yo desee que solo la retroactividad sea de 4 años. Mira, fíjate si te digo, yo te estoy haciendo un enfoque pragmático, lo que creo que va a suceder y lo que a mí me parece cómo se mueve España determinados círculos políticos. Para mí, el gran poder en España no es el político, no es el judicial, son los bancos. Bueno, hasta ahora, los bancos, las eléctricas, las telecos. Fíjate, hemos cogido, les hemos rescatado y no nos han dado nada a cambio. Ni incluso la cantidad de viviendas que les sobraban, ninguna ha ido a parar a la gente. Por lo tanto, que este poder tremendo, de alguna manera, se lleve 5 bofetadas, me parece muy dudoso. Creo que como mucho se llevará una. Y ya veremos si haya esa o no retroactividad. Te digo otra cosa, esto no acabará aquí. No, esto se irá al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Totalmente de acuerdo. Como también se fue las cláusulas suelo. Claro, como todo, porque mira, Bernardo, cuando el Tribunal Supremo hace, como lleva haciendo en este país durante los últimos 10 años, política económica, cuando en lugar de aplicar las normas, las leyes, lo que hace es lo aplico, pero luego los efectos de esa, por ejemplo, de la cláusula suelo, ¿no? Digo que es nula, pero los efectos de la nulidad los modulo. El vencimiento anticipado, digo que es nulo, pero lo modulo. Los intereses de demora, lo mismo. Aquí, permanentemente, el Tribunal Supremo primero aplica la ley y lo hace correctamente y además a favor del consumidor, hay que decirlo, anula las cláusulas abusivas, pero luego modula los efectos. Hace política económica y entonces nos toca ir a Europa a que nos diga que esto no es así. Un gran ejemplo es la sentencia de 23 de diciembre del 2015. Dice que los gastos e impuestos que tienen que ver con la hipoteca no los tiene que pagar todos el cliente. Vale. Entonces, a partir de aquí ya no dice nada más. No dice si es retroactividad o no. No dice cuáles ha de compartir y cuáles no. Y lo deja en manos de los tribunales ordinarios. ¿Qué provoca? Una luz de demandas, porque en este caso la retroactividad es de cualquier hipoteca viva. ¿Qué se espera? Bueno, los bancos lo que esperan es, uno, como tú muy bien has dicho, que la gente no vaya al juzgado, que se conforme con una cartita, a veces insultante, porque parece que te llamen idiota. Dice, a mí me enviaron una cartita y me dijeron, no reclame, si tiene una hipoteca en muy buenas condiciones. Bueno, lo que he hecho es, sacar el dinero de ese banco, porque no me gusta que me llamen idiota. Ya, pero te vas a ir a otro donde te van a llamar idiota otra vez. Pero temo decirte. Siguiendo con ello, claro, ¿qué hacen?
Mira, dice, como han visto que en diversas sentencias han cogido y han perdido los gastos de registro, ahora los pagan ellos. Ahora incluso alguna paga una parte del gasto de notario. Los gastos de gestoría mayoritariamente los pagan a la mitad, pero hay dos que prácticamente ninguno los paga, que son la tasación. Tampoco he visto a ningún cliente que coja y le gusta hacer una tasación, pero la repercuten sobre él. Y en segundo lugar, el meollo de la cuestión, el impuesto de actos jurídicos documentados, porque los actos jurídicos documentados, los que caen sobre la hipoteca, son el 1,5 de algo más que el préstamo hipotecario, prácticamente el del precio del piso, cuando las hipotecas son por el 80%. Entonces, en este escenario estamos ahora. Si el Supremo habría dictado el 23 de diciembre de 2015 una sentencia absolutamente clarificadora de reparto de los gastos, seguramente este tema se habría acabado hace tiempo. Pero muchas veces quiere montar una jurisprudencia y que los efectos económicos se cuiden otros. Lo hizo parcialmente en abril de 2018. Es decir, estoy de acuerdo contigo que la sentencia de diciembre de 2015 hace la declaración de abusividad de la cláusula de un banco en concreto. Y a partir de ahí nos lanzamos todos a la piscina a reclamar. Y de hecho se forma un mapa, nosotros lo publicamos desde Asofin, un mapa en el que tú ves qué comunidades autónomas te dan el impuesto y cuáles no. O sea, se estaba devolviendo el impuesto ya. Y en abril es cuando el Supremo, lavándose las manos, dice que lo que diga la Sala Tercera. Y ahora tiene las manos atadas. Patricia Suárez, y también quiero preguntarle a Bernardos, si este impuesto lo tiene que ahora asumir el banco, ¿qué impacto va a recaer sobre el futuro cliente? Hipotecas más caras, subida de comisiones, diferenciales. ¿Qué impacto puede tener a partir de ahora en un mercado hipotecario que se está poco a poco recuperando después de la crisis? Hombre, en principio no debería tener impacto, pero, o sea, si fuéramos decentes, pero como no lo somos, y Bernardos lo explicará todavía mejor que yo, pues lo pondrán en el diferencial, en alguna comisión por aquí, en alguna comisión por allá. Evidentemente nos lo van a repercutir. Cuando no, como se está hablando en algunos foros, lo eliminarán, lo cual a mí me sentaría bastante mal, porque aun estando de acuerdo en que es un impuesto un tanto absurdo, lo cierto es que mientras lo hemos pagado nosotros, nadie se ha planteado ni siquiera la posibilidad de eliminarlo. ¿Qué opinas, Gonzalo? No, el grado de repercusión será muy bajo, prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque en estos momentos el grado de competencia de las entidades financieras por dar hipotecas es muy alto. Están bajando los diferenciales, están dando hipotecas a tipos fijos a niveles impensables, por ejemplo, un 2,1% a 30 años, y les ha costado, pero están convencidos de que el mercado inmobiliario español se recupera y que realmente el grado de solvencia de la mayoría de los ciudadanos es muy alto porque los intereses son bajos y porque la ocupación incrementa y los salarios en los próximos tiempos también. Entonces, ganan muy poco en relación a lo que han ganado en otras etapas y ya lo han probado casi todo. Han probado dar mucho crédito al consumo. Están máximos históricos, prácticamente a nivel de 2007. Y lo único que les queda por probar, que es en lo que ellos son buenos, es que cualquier banco español, cuando va al extranjero y tiene una filial, lo que se dedica principalmente es a dar hipotecas, es aumentar el crédito hipotecario. Porque en los últimos años, el crédito hipotecario, el neto, ha ido bajando, de tal manera que ahora está aproximadamente un 45 por debajo de 2009, que es el máximo histórico. Entonces, si estuviéramos en el año 2013, en que se daban muy pocas hipotecas, lo hubieran repercutido casi por completo. Ahora, nada. Pero los bancos siempre dicen lo mismo. Lo repercutiremos sobre los consumidores. Cualquier cosa mala que les ocurre, lo repercutiremos sobre los consumidores. Y esto, cualquiera que haya estudiado teoría económica, ya sabe que es prácticamente imposible, porque normalmente un impuesto que se pone de nuevo lo pagan los dos, y si la situación es muy beneficiosa para uno y muy perjudicial para el otro, lo paga casi todo el que es perjudicial. Y en este caso el grandísimo grado de competencia les va a perjudicar a poder repercutir este impuesto. Ahora que mencionamos la situación de los bancos, hemos invitado evidentemente a la AEB a estar presentes. El viernes nos comentaron que sí iban a estar, pero a última hora ha sido imposible por una cuestión de carácter casi personal, así que lamentamos que no hayan
han podido contar con la opinión de la patronal bancaria de la Asociación Española de Banca, que en esto es evidente, tiene uno de los puntos esenciales de todo este debate que estamos pues abordando hoy en España a las 9. Señora Suárez, ¿se ha notado cierta ralentización en el mercado hipotecario, en el mercado inmobiliario, por la gestión de esta sentencia? Yo hablaría de parálisis directamente. Totalmente. Se han parado todas las concesiones hasta a ver qué pasaba hoy. Las que se han hecho, porque algún caso nos llegó un caso de el mismo viernes, se publicó la sentencia un jueves, el viernes en las notarías hubo casos en los que hicieron firmar de manera manuscrita que aunque la escritura no se obligase al pago del impuesto, el cliente magnánimamente estaba dispuesto y encantado y feliz de la vida de pagarle el impuesto al banco, ¿no? Esto lo hemos visto, desgraciadamente. Y luego ha habido otros casos en los que han pretendido imponer cláusulas a todas luces abusivas, en las que efectivamente se decía que bien porque en la oferta vinculante ya apareciese el pago del impuesto, bien porque el cliente de nuevo en un acto de generosidad se ofrecía a pagar el impuesto y no tenía ningún problema. Lo que subyace detrás de todo esto no es otra cosa que una presión, una coacción, son lentejas y si no firmas aquí no tendrás la hipoteca. Y en el resto de los casos se han pasado a esta semana, me imagino que cuando se aclare bien qué va a suceder. Y mucho nos tememos que yo estoy de acuerdo con Gonzalo en que realmente la competencia es muy dura, pero ya los comerciales de banca sí que han amenazado de que si tienen que pagar el impuesto no van a respetar las condiciones aun habiendo una oferta vinculante, lo cual yo dudo de la legalidad de esta posición, ¿no? Uh-huh. Señor Bernardos. Sí, yo me acuerdo de firmar una hipoteca en que me decían que si cogía y una sola cuota hipotecaria la impagaba, me podían reclamar la totalidad del préstamo. Y yo le dije, oiga, lo voy a firmar, porque no voy a ganar nada no firmándolo, porque ya veo que usted no tiene competencias para cambiar el contrato, pero esto es clarísimamente ilegal. Entonces, los bancos, desgraciadamente, sus servicios jurídicos se han especializado en hacer cláusulas abusivas. Y es un tema que deberían repensar y mejorar la gestión. Ahora bien, cuando hablamos de coger y lo que ha sucedido en estos últimos días, depende básicamente de una cosa. Si la entidad financiera ha cumplido o no ha cumplido la cuota de hipotecas que pretendía obtener. Si en este caso tiene bastantes menos hipotecas de las que preveía y tiene que darle mucha cancha en los 2 últimos meses, aquí no se ha parado. Y lo único que ha habido 2 soluciones. Y una solución es que lo paga el cliente, pero la entidad financiera se compromete a reintegrarle el importe en el caso de que la sentencia del Tribunal Supremo diga que lo paga la banca, y otra que directamente lo ha pagado la banca y el cliente se compromete a pagarle a la entidad si sale que ha de pagar los ciudadanos que cogen una hipoteca el impuesto de actos jurídicos documentados, conocido popularmente como el impuesto a la hipoteca. Es decir, ha habido causísticas muy diversas. No obstante, siempre la banca cuenta lo mismo. Es que cortaremos el crédito. Pero eso no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque es como si a una persona se suicidara. Si ellos cortan el crédito, dejan de ganar dinero y los directivos tienen muy complicada la pervivencia. Y sobre todo está el hecho de que la población se sienta amenazada y el político, que desgraciadamente de banca no entiende demasiado, cree que hay que ayudarles, que si no la economía caerá en picado. Yo me acuerdo a Elena Salgado en 2009 y 2010 coger y decir que había que coger y no pagar los desahucios, porque si no la banca podía encontrarse en una situación muy mala. Y lo decía muchas veces porque se encontraba que si la banca fallaba, todo se iba al garete. Y no es verdad. La banca puede tener soportes mucho más importantes de que el político y la gente se cree. Y de ganar 500, el conjunto de entidades financieras, o 1.000 millones o 2.000 millones menos al año, no pasa nada. Lo que tienen que hacer los ejecutivos es ganarse el salario que cobran muy bien, excelentemente bien, y deberían ser grandes gestores. Y lo que nos encontramos muchas veces es que son de una mediocridad total.
Bueno, aquí además es verdad que los políticos tienden a creerse todos la propaganda realmente, ¿no? El apocalipsis en el que nos mete la banca diciéndonos que ya no nos van a dar crédito. Lo triste y lo preocupante es cuando tenemos un Banco de España que avala estas afirmaciones, porque yo me acuerdo precisamente en 2009-2010, precisamente con la ministra Salgado, yo en aquella época había empezado mi lucha porque yo tenía un swap, que es como una cláusula suelo, pero en un contrato aparte, y se hizo un informe, se pidió desde el Senado un informe al Banco de España sobre los swaps y las cláusulas suelo. Y en aquel momento, y fijaos de lo que estoy hablando, en aquel momento el Banco de España dijo que si se retiraban todos los swaps y todas las cláusulas suelo del país, peligraba el sistema financiero. Bueno, pues este es el Banco de España que hemos tenido. Un Banco de España que tiene un conflicto de interés entre la defensa del cliente bancario, que es uno de sus cometidos, y la defensa de la estabilidad financiera, que es el otro. Es imposible mantener las dos patas sin tomar partido. Y este es el problema en el que nos vemos. Y luego, por otra parte, el tema de si se corta o no se corta el crédito, la banca no puede hacer este tipo de amenazas, porque eso es tanto como aceptar pulpo. Y me explico. Aceptemos pues que la banca nos tiene que colocar cláusulas abusivas a un porcentaje de la población para seguir dándonos crédito. Hombre, esto los ciudadanos no lo podemos permitir. Patricia Suárez, portavoz de Asufin, Asociación de Usuarios Financieros, y Gonzalo Bernardos, analista y consultor inmobiliario, profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias a los dos. Quedan 6 minutos para llegar a las 10, el momento en el que empieza esa reunión importante en el Supremo, y con esto... con esto hemos intentado, pues poner un poquito de análisis, un poco de claridad ante algo que yo creo que todos los ciudadanos hoy se están preguntando qué va a ocurrir en el Supremo y sobre todo qué alcance puede tener esta decisión. Así que Gonzalo y Patricia, gracias a los dos por haberos acercado hasta los micrófonos de Radio Nacional de España. A vosotros, un placer. Muchísimas gracias a vosotros.